casado a la fuerza y siempre distante, nunca le importó, hasta que una simple notificación despertó unos celos tan intensos que cambió todo entre ellos. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, Marina nunca imaginó que llegaría el día en que firmaría su propio contrato de aprisionamiento. Pero fue exactamente eso lo que sucedió una tarde de agosto, dentro de una oficina revestida de madera noble en el centro de Madrid, mientras su padre le sujetaba la mano con fuerza excesiva y su futuro marido firmaba los papeles sin siquiera mirarla. Rodrigo Almeida Vasconcellos era un nombre que ocupaba las páginas de economía de los periódicos con frecuencia, siempre asociado a números impresionantes y negocios audaces. A sus 36 años, comandaba un imperio de promociones inmobiliarias que transformaba barrios enteros de la capital madrileña. Era guapo, todos decían, con ese porte elegante y los ojos oscuros que parecían calcular el valor de cada cosa que tocaban. Pero Marina pronto entendería que la belleza sin calidez humana es solo una fachada bien construida. El matrimonio había sido arreglado con la precisión de una operación financiera. La familia de Marina, tradicional y respetada en el ámbito empresarial, enfrentaba una crisis silenciosa que amenazaba décadas de reputación. Su padre, Antonio Ferrer, había cometido errores graves en la gestión de la constructora familiar, y solo un acuerdo estratégico podría evitar el colapso público. Rodrigo, por su parte, necesitaba legitimidad social, un apellido que le abriera puertas en los círculos más antiguos de la élite madrileña. Un matrimonio de conveniencia resolvía ambos problemas. Marina, con sus 28 años y un diploma de arquitectura que nunca había usado profesionalmente, era la moneda de cambio perfecta. Educada, discreta, lo suficientemente bonita para las fotos de sociedad. Y, sobre todo, demasiado obediente para decir que no. La ceremonia tuvo lugar un sábado soleado, en una capilla histórica del barrio de Salamanca, con un exceso de flores blancas e invitados que sonreían a las cámaras mientras comentaban en voz baja sobre la rapidez con la que todo se había organizado. Marina vistió un vestido de encaje francés que pesaba tanto como las expectativas sobre sus hombros. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo recitó las palabras con la misma entonación que usaría para presentar un informe trimestral. No hubo intercambio de miradas emocionadas, no hubo temblor en las manos, no hubo nada más allá del cumplimiento de un protocolo. Ella intentó encontrar alguna chispa de humanidad en sus ojos durante aquellos minutos en el altar, pero solo encontró una superficie pulida e impenetrable. Cuando él la besó, fue un toque breve y técnico, calculado para satisfacer las expectativas de los fotógrafos, sin crear ninguna ilusión de intimidad. La luna de miel fue dispensada. Rodrigo alegó compromisos ineludibles y Marina no protestó, aliviada de no tener que fingir romance en una playa paradisíaca. En cambio, se mudó directamente a su ático, un apartamento espectacular en la Castellana que ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio de lujo. Eran 500 metros cuadrados de diseño impecable, con techo de doble altura, ventanas inmensas que enmarcaban la ciudad y una decoración que parecía haber salido directamente de una revista de arquitectura. Todo era blanco, gris, negro y frío. Muy frío. La primera noche Rodrigo le mostró dónde estaba su habitación, en el ala este del apartamento, e informó que la suya estaba en el ala opuesta. Había una oficina, una sala de estar, una cocina gourmet y un comedor formal que separaban las 2 habitaciones. Él fue claro y directo, como quien explica las reglas de una comunidad de vecinos. Mantendrían las apariencias, especialmente en eventos públicos. Ella era libre de usar el apartamento como quisiera, siempre que respetara su horario de trabajo y su privacidad. Cenarían juntos 2 veces por semana cuando fuera necesario para mantener la imagen de pareja. Fuera de eso, cada uno viviría su vida. Marina aceptó todo en silencio. ¿Qué más podía hacer? En los primeros días, intentó establecer algún tipo de rutina en aquel espacio enorme e impersonal. Se levantaba tarde, tomaba café sola en la enorme cocina,
Pasaba las tardes leyendo o viendo series. Cenaba algo que la empleada dejaba preparado. Rodrigo salía temprano y volvía tarde. Cuando volvía, a veces ella escuchaba el sonido de la puerta cerrándose de madrugada, pero nunca lo veía. Se cruzaban ocasionalmente en la sala, se saludaban con un asentimiento de cabeza y seguían caminos opuestos. Era como vivir con un fantasma corporativo, una presencia que sabes que existe, pero que nunca se materializa completamente. Las semanas se transformaron en meses y Marina comenzó a sentir que estaba desapareciendo. No físicamente, sino de una forma más profunda y aterradora. Se miraba al espejo y veía a una mujer guapa, bien vestida, bien cuidada, pero vacía. Sus días no tenían propósito más allá de existir dentro de aquella jaula dorada. Sus amigas llamaban cada vez menos, avergonzadas por la extraña situación que todos fingían no percibir. Su madre llamaba semanalmente para preguntar si todo estaba bien, y Marina mentía con una soltura que la sorprendía. Sí, mamá, todo está genial. Rodrigo es muy atento. Nos estamos adaptando bien. Mentiras que se acumulaban como el polvo en los rincones menos usados del apartamento. Fue una tarde de noviembre, durante un almuerzo tenso con su madre en un restaurante del centro comercial ABC Serrano, que Marina tomó una decisión. Su madre hablaba sobre compromisos sociales, sobre la importancia de Marina de asistir a ciertos eventos, sobre cómo necesitaba ser vista como una esposa presente y dedicada. Y mientras escuchaba aquel discurso, ensayado, algo dentro de Marina se rompió. Interrumpió a su madre en medio de una frase y dijo, con una calma que no sabía que poseía, que iba a volver a trabajar. La reacción fue inmediata. Su madre abrió los ojos de par en par, bajó la voz y dijo que eso era innecesario, que Rodrigo tenía recursos más que suficientes, que una esposa de su posición no necesitaba trabajar. Pero Marina ya había decidido. No estaba pidiendo permiso, estaba informando. Aquella misma semana comenzó a buscar oportunidades. No quería usar el nombre de Rodrigo, no quería entrar en el mercado a través de puertas que se abrirían automáticamente por el apellido que ahora llevaba. Quería algo pequeño, real, donde pudiera empezar de cero y probarse a sí misma que aún era capaz de algo más allá de sonreír en fotos. Fue así como encontró el Estudio Horizonte, una pequeña oficina de arquitectura en el barrio de Malasaña, dirigida por 3 jóvenes arquitectos que luchaban por cada proyecto. Buscaban a alguien para ayudar con proyectos residenciales y Marina se postuló usando solo su nombre de soltera. En la entrevista, habló sobre su formación, sobre los años de estudio, sobre cómo había dejado la profesión de lado, pero siempre sintió que pertenecía allí. Clara, una de las socias del estudio, una mujer de unos 35 años, con el pelo rizado siempre recogido en un moño desordenado, la miró con interés genuino y le preguntó por qué regresaba ahora. Marina dudó. Luego dijo simplemente que había perdido demasiado tiempo siendo invisible y necesitaba encontrarse de nuevo. Fue contratada al instante. El salario era modesto, casi simbólico comparado con el nivel de vida que llevaba, pero a Marina no le importaba. Por primera vez en meses, sintió algo parecido al entusiasmo. Cuando llegó a casa aquella noche y encontró a Rodrigo en la sala, tomando un whisky mientras leía correos electrónicos en la tableta, casi le contó la noticia. Casi. Pero él apenas levantó la vista cuando ella entró, solo murmuró un saludo vago y volvió su atención a la pantalla. Marina subió a su habitación y se dio cuenta de que no importaba. A él no le importaría. Ella era solo un elemento más en su lista de responsabilidades, algo que ya estaba resuelto y archivado. El primer día en el Estudio Horizonte fue una revelación. El espacio era pequeño y caótico, con planos esparcidos por todas las mesas, bocetos colgados en las paredes, muestras de materiales apiladas en rincones improvisados. Clara la recibió con un abrazo cálido y le presentó al resto del equipo. Estaba Bruno, el socio mayor, un hombre de 40 y tantos años con barba canosa y un constante sentido del humor. Julia, la otra socia, era callada pero increíblemente talentosa.
siempre con auriculares mientras dibujaba. Y estaba Lucas. Lucas Mendoza tenía 32 años. Era de Valencia, pero vivía en Madrid desde hacía casi 10, y tenía una sonrisa fácil que iluminaba cualquier ambiente. Fue designado para trabajar más de cerca con Marina en los primeros proyectos, ayudándola a familiarizarse con los procesos del estudio. Desde el primer momento, Marina sintió que podía respirar allí. Las conversaciones eran ligeras, genuinas, sin segundas intenciones. Hacían bromas sobre los clientes difíciles, compartían sándwiches a la hora del almuerzo, discutían apasionadamente sobre las elecciones de diseño. Lucas tenía una forma de explicar las cosas que hacía que Marina sintiera que sus ideas importaban, que su opinión tenía valor. Cuando ella sugería algo, él escuchaba de verdad, lo consideraba, hacía preguntas, desarrollaba la idea de ella. Era lo opuesto completo a vivir con Rodrigo, donde su presencia era tolerada, pero nunca verdaderamente reconocida. Las semanas en el estudio pasaban rápido, repletas de trabajo y pequeñas conquistas. Marina comenzó a tomar proyectos sola, desarrolló propuestas que impresionaron a los clientes, sintió por primera vez en años que era buena en algo. Llegaba a casa tarde, cansada pero satisfecha, con la cabeza llena de ideas y la sensación de que el día había valido la pena. Rodrigo rara vez estaba allí cuando ella llegaba, y cuando lo estaba seguían tratándose como extraños educados que compartían un espacio. Él nunca preguntó qué hacía ella durante el día, nunca demostró curiosidad sobre dónde pasaba tanto tiempo, y Marina tampoco ofreció información. Había una línea invisible entre ellos, un acuerdo tácito de que sus vidas corrían en paralelo sin nunca tocarse. Pero algo estaba cambiando dentro de ella. No era algo que pudiera nombrar exactamente, pero era como si una parte adormecida estuviera despertando. Se reía más, sus ojos brillaban cuando hablaba sobre los proyectos, su postura era diferente. En el estudio ella no era la esposa de Rodrigo Almeida Vasconcelos, no era la hija de Antonio Ferrer, no era parte de ningún acuerdo empresarial. Era solo Marina, la arquitecta que tenía ideas interesantes y un talento que finalmente estaba siendo utilizado. Y esa sensación de existir por sí misma, era adictiva. Lucas comenzó a notar esos cambios. Comentaba cómo Marina estaba cada vez más segura en las presentaciones, cómo sus dibujos se estaban volviendo más audaces, cómo discutía con pasión sobre cada detalle de los proyectos. Desarrollaron una rutina cómoda de trabajar juntos, siempre intercambiando ideas, compartiendo referencias, riendo de las mismas bromas internas que solo tenían sentido dentro del contexto del estudio. No había nada romántico allí. Marina lo sabía, con claridad cristalina. Lucas era un compañero de trabajo, un amigo, alguien que la veía como persona y no como una pieza en un tablero. Pero había complicidad, había ligereza, había una conexión que ella no tenía con nadie más. Y fue esa conexión, tan inocente y tan necesaria, la que comenzaría a desmoronar las paredes cuidadosamente construidas alrededor de la vida que Marina había aceptado como permanente. Porque en algún lugar de aquel ático frío, en los silencios que se extendían entre las cenas formales y en las miradas que nunca se cruzaban, Rodrigo comenzaba a sentir algo que no podía nombrar, algo que quemaba bajo y constante, como una brasa olvidada que de repente encuentra oxígeno. Él no lo sabía aún, pero aquella mujer que él trataba como invisible estaba a punto de convertirse en lo único que él lograría ver. Los meses siguientes trajeron una rutina que Marina jamás imaginó que pudiera existir dentro de aquel ático. Se levantaba temprano, tomaba café rápidamente y salía antes de que Rodrigo siquiera dejara su habitación. Pasaba el día entero en el estudio Horizonte, inmersa en planos, reuniones con clientes y discusiones acaloradas sobre la mejor forma de aprovechar la luz natural en cada proyecto. Volvía a casa al final de la tarde, generalmente después de las 7, cuando el sol ya se estaba poniendo sobre la ciudad y el apartamento se teñía con esa luz anaranjada que entraba por las inmensas ventanas. Y allí,
En aquel momento de transición entre el día de trabajo que la hacía sentir viva y la noche solitaria que la esperaba, Marina a veces se detenía en medio de la sala y se preguntaba cómo había llegado a ese punto de la vida. El Estudio Horizonte había ganado un importante concurso público para reformar un espacio cultural en Lavapiés, un proyecto que podría dar visibilidad real a la oficina. Marina estaba directamente involucrada, trabajando codo a codo con Lucas en el desarrollo del concepto. Pasaban horas debatiendo cada aspecto, desde la circulación de los visitantes hasta la elección de los materiales que dialogaran con la historia del barrio. Lucas tenía una pasión contagiosa por el trabajo, una forma de hablar sobre arquitectura que hacía que Marina recordara por qué había elegido esa profesión años atrás. Él creía que cada espacio contaba una historia y que el papel de ellos era dar voz a esas historias a través del diseño. Y cuando Marina presentaba una idea, por más audaz que fuera, Lucas escuchaba con atención genuina, hacía preguntas, ayudaba a refinar el concepto. Era el tipo de colaboración profesional que ella siempre soñó tener, pero nunca esperó encontrar. Una tarde, mientras trabajaban en una maqueta del proyecto, Lucas comentó casualmente que Marina tenía un talento especial para entender lo que la gente realmente necesitaba de un espacio, incluso cuando ellos no sabían expresarlo con palabras. Ella sintió que el rostro le ardía con el cumplido, tan simple, pero tan significativo. Hacía tanto tiempo que alguien reconocía algo de valor en ella que Marina casi había olvidado cómo era esa sensación. Agradeció con una sonrisa y volvió a trabajar en la maqueta, pero aquellas palabras quedaron resonando durante todo el resto del día. Cuando llegó a casa aquella noche, encontró el apartamento vacío como siempre. Rodrigo había viajado a Barcelona para una reunión y volvería al día siguiente. Marina preparó una cena sencilla, comió sola en la encimera de la cocina mientras hojeaba una revista de diseño y se fue a dormir temprano. Era una vida extraña, pensó antes de quedarse dormida. Vivir en una casa enorme con otra persona, pero estar siempre sola. Lo que Marina no sabía es que Rodrigo estaba empezando a percibir su ausencia de una forma que le incomodaba profundamente. Él siempre fue un hombre que controlaba cada aspecto de su vida con precisión militar. Se levantaba a las 5:30, entrenaba durante 1 hora, se duchaba, se ponía uno de sus impecables trajes y salía para la oficina antes de las 7. Su día era una secuencia de reuniones, llamadas, decisiones que movían millones de euros. Él sabía exactamente cuánto valía cada uno de sus emprendimientos, conocía cada número de los informes financieros, tenía control total sobre su imperio empresarial. Pero en los últimos meses, algo estaba diferente. Llegaba a casa y percibía señales de la presencia de Marina que antes pasaban desapercibidas. Una taza de café aún tibia en el fregadero de la cocina, un libro de arquitectura olvidado en la mesa auxiliar de la sala, el perfume de ella que persistía en el aire incluso después de que ella ya había subido a su habitación. Y aquello le irritaba, esa conciencia creciente de que ella existía, de que ella tenía una vida que él desconocía completamente. Una noche de jueves, Rodrigo llegó a casa más temprano de lo normal, alrededor de las 8. Marina estaba en la sala, sentada en el sofá con el portátil en el regazo, concentrada en algo en la pantalla. Usaba un pantalón de chándal y una camiseta sencilla, el pelo recogido en una coleta suelta, y había una expresión en su rostro que Rodrigo no podía descifrar. Concentración, quizás, o entusiasmo. Ni siquiera se dio cuenta cuando él entró. Rodrigo se quedó parado por un momento, observándola de aquella manera relajada y absorta, y sintió algo extraño moverse en su pecho. Carraspeó, para anunciar su presencia, y Marina levantó los ojos claramente sorprendida. «Hola», dijo simplemente, y volvió su atención a la pantalla. No hubo pregunta sobre cómo había sido su día, no hubo esfuerzo de conversación. Ella estaba allí, pero completamente ajena a su presencia. Y eso, de una forma que Rodrigo no podía explicar, le molestó más de lo que debería. Fue a la cocina, se sirvió un whisky
y volvió a la sala, sentándose en el sillón frente al sofá donde Marina estaba. Permanecieron así por unos minutos, ella trabajando en el portátil, él fingiendo mirar el móvil, pero en realidad observándola por encima de la pantalla. Finalmente, sin pensarlo mucho, Rodrigo preguntó en qué estaba trabajando. Marina levantó los ojos de nuevo, esta vez con una expresión de sorpresa aún mayor. Fue la primera vez en meses que él demostraba algún interés por la vida de ella. Ella dudó, como si estuviera decidiendo si debía responder o no, y entonces explicó brevemente sobre el proyecto cultural en Lavapiés. Habló con una animación contenida, como si tuviera miedo de ser demasiado entusiasta, y Rodrigo se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre lo que ella hacía durante el día. No sabía dónde trabajaba, con quién, en qué. Había asumido que ella pasaba los días haciendo compras, almorzando con amigas, ocupando el tiempo de formas triviales. La idea de que ella tenía una carrera, proyectos, responsabilidades reales, nunca había realmente penetrado su conciencia. Cuando Marina terminó de explicar, hubo un silencio extraño. Rodrigo sintió que debería decir algo, hacer algún comentario, pero no sabía qué. Acabó murmurando algo sobre que el proyecto parecía interesante, y Marina le dedicó una pequeña sonrisa, casi triste, antes de volver al portátil. Aquella sonrisa se quedó con Rodrigo el resto de la noche. Había algo allí, una resignación, una aceptación de que él nunca sería capaz de verla de verdad. Y por primera vez desde que se casaron, Rodrigo se preguntó si había cometido un error al establecer aquellas reglas tan rígidas entre ellos. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo se sorprendió prestando atención a cosas que antes ignoraba. La hora a la que Marina salía de casa. Cuándo volvía. Las veces que ella sonreía mirando el móvil. Y fue exactamente eso, aquella sonrisa distraída mientras ella miraba la pantalla del teléfono, lo que plantó la primera semilla de algo que Rodrigo tardaría semanas en reconocer como celos. Era un viernes por la noche, y por primera vez en mucho tiempo los dos estaban cenando juntos, no porque quisieran, sino porque era una de esas obligaciones del acuerdo entre ellos, mantener las apariencias de normalidad. La empleada había preparado un risotto de setas y una ensalada, y ellos comían en silencio en la mesa formal del comedor, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando el móvil de Marina vibró sobre la mesa. Ella miró rápidamente la pantalla y una pequeña sonrisa apareció en sus labios antes de que tomara el aparato y respondiera algo rápidamente. Rodrigo observó todo con una atención que él mismo no entendía. ¿Quién era? ¿Qué la había hecho sonreír de esa manera? Marina se dio cuenta de que él estaba mirando y explicó, con un tono casual, que era Lucas del estudio, mandando un mensaje sobre el proyecto. Rodrigo solo asintió y volvió a comer, pero algo dentro de él se contrajo. Lucas. El nombre quedó resonando en su cabeza como una nota disonante. ¿Quién era ese Lucas? ¿Por qué tenía el número personal de Marina? ¿Por qué ella sonreía de esa manera al leer sus mensajes? Durante las semanas siguientes, Rodrigo se encontró cada vez más atento a las menciones que Marina hacía de su trabajo. Ella nunca hablaba mucho, pero a veces soltaba comentarios casuales. A Lucas le pareció una idea increíble. Lucas y yo nos quedamos hasta tarde terminando la presentación. Lucas sugirió que cambiáramos la paleta de colores. Siempre Lucas. Y cada vez que ese nombre aparecía, Rodrigo sentía una irritación creciente que no tenía ningún sentido. No tenía derecho a sentir celos. Él había establecido las reglas. Había dejado claro que aquel matrimonio era solo un acuerdo. Marina era libre de tener amigos, colegas, quien quiera que fuera. Pero la racionalidad no borraba la sensación incómoda que crecía cada vez que él pensaba en ella trabajando al lado de un hombre que claramente la hacía sonreír. Una noche de martes, casi 2 meses después de aquella primera notificación, ocurrió el evento que lo cambiaría todo. Era tarde, pasaban las 10, y Marina estaba en la sala de estar mirando algunos catálogos de materiales. Rodrigo acababa de volver de una cena de negocios y estaba cansado,
irritado porque la reunión no había salido como esperaba. Él entró en la sala sin avisar y Marina levantó los ojos, saludándolo con un asentimiento de cabeza antes de volver a los catálogos. Su móvil estaba en la mesa auxiliar, la pantalla hacia arriba, y entonces ocurrió. Una notificación iluminó la pantalla. Lucas Mendoza. La vista previa del mensaje decía algo sobre la necesidad de revisar los cálculos estructurales antes de la reunión de mañana. Fue como si algo explotara dentro de Rodrigo. Una furia irracional, visceral, que venía de un lugar tan profundo que él ni siquiera sabía que existía. Miró a Marina, que seguía concentrada en los catálogos, completamente ajena a la tormenta que se formaba dentro de él. ¿Quién es ese Lucas? La pregunta salió más agresiva de lo que pretendía. Marina levantó los ojos, confusa. Es mi colega de trabajo, ya lo he mencionado. ¿Por qué? Rodrigo sintió la sangre pulsar en sus sienes. ¿Por qué te está enviando un mensaje a las 10 de la noche? Marina frunció el ceño, claramente perpleja por su reacción. Porque estamos trabajando en un proyecto importante y necesitamos revisar algunos detalles antes de la reunión de mañana. Es solo trabajo, Rodrigo. Pero Rodrigo estaba más allá de la razón. Meses de ver a Marina transformarse en una persona que él no reconocía. Meses de escucharla hablar sobre aquel estudio y aquellas personas que claramente significaban más para ella de lo que él jamás significó. Meses de sentirse cada vez más consciente de que ella tenía una vida entera de la que él no formaba parte. Todo salió a la luz en ese momento. Él acusó. Dijo cosas que no debía. Insinuó que había algo más entre ella y Lucas. Marina palideció. Luego se puso roja de ira. Ella se levantó, los catálogos cayendo al suelo, y por primera vez desde que se casaron, le gritó. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a insinuar cualquier cosa cuando había sido él quien estableció que vivirían vidas separadas, cuando había sido él quien la trataba como un mueble caro pero prescindible, cuando había sido él quien nunca, ni una sola vez, preguntó cómo había sido su día o demostró el menor interés por la persona que ella era? Rodrigo se quedó en silencio, la furia dando paso a algo peor: vergüenza, confusión y un miedo que no sabía cómo nombrar. Marina estaba llorando ahora, lágrimas de rabia corriendo por su rostro, mientras decía todo lo que había guardado durante meses. Habló sobre cómo se había sentido invisible, sobre cómo había necesitado reconstruirse sola, sobre cómo aquel estudio y aquellas personas eran la única razón por la que ella conseguía soportar volver a aquel apartamento frío todas las noches. Y Lucas era un colega, un amigo, alguien que la veía como un ser humano y no como parte de un contrato. Si Rodrigo tenía algún problema con eso, el problema era de él, no de ella. Ella salió de la sala antes de que él pudiera responder. Subió las escaleras corriendo y cerró la puerta de la habitación con la fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros de las paredes. Rodrigo se quedó parado en medio de la sala, el apartamento súbitamente demasiado silencioso, demasiado amplio, demasiado vacío. Se sentó pesadamente en el sofá y se pasó las manos por la cara. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué le estaba pasando? Aquella mujer que apenas conocía, que había aceptado como parte de un acuerdo empresarial, de repente era lo único en lo que podía pensar, y la idea de que ella pudiera haber encontrado conexión, calidez, humanidad en los brazos de otro hombre, hacía que algo dentro de él se destrozara de una forma que no estaba preparado para enfrentar. Pero fue esa noche, solo en la sala con el sabor amargo del whisky y de su propia estupidez, que Rodrigo finalmente admitió algo que había estado negando durante meses. Ya no quería aquel acuerdo, ya no quería aquellas reglas, ya no quería vivir en aquella distancia segura y controlada. La quería a ella, a Marina, la mujer que había ignorado durante tanto tiempo que ahora podría ser demasiado tarde para reconquistar. Y por primera vez en su vida, Rodrigo Almeida Vasconcellos no tenía absolutamente ningún plan de cómo resolver la situación que él mismo había creado.
La semana siguiente a aquella explosión estuvo marcada por un silencio aún más denso de lo habitual. Marina y Rodrigo apenas se veían, y cuando se cruzaban en el apartamento, ella desviaba la mirada y él se quedaba quieto, con palabras atragantadas en la garganta que nunca llegaban a salir. Marina salía cada vez más temprano y volvía cada vez más tarde, como si el apartamento se hubiera convertido en un lugar tóxico del que necesitaba mantenerse lo más lejos posible. Rodrigo, por su parte, descubrió que era posible sentir soledad, incluso dentro de casa, quizás especialmente dentro de casa, cuando te das cuenta de que la persona con la que compartes el espacio preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Pero fue una mañana de lunes cuando Rodrigo cometió el error que casi destruiría cualquier oportunidad de reconquistar a Marina. Él estaba en la oficina, en una reunión con su equipo sobre las licitaciones públicas que la empresa estaba siguiendo. Su gerente de proyectos, Pablo, un hombre eficiente de 50 años que trabajaba con Rodrigo desde hacía más de una década, presentaba una lista de oportunidades cuando mencionó casualmente una reforma de espacio cultural en Malasaña. El ayuntamiento estaba seleccionando propuestas y varias empresas medianas se habían inscrito. Rodrigo sintió algo oprimir en su pecho cuando escuchó el barrio. Malasaña, el proyecto que Marina había mencionado. Aquel por el que ella estaba trabajando tanto. Interrumpió a Pablo en medio de la presentación y pidió más detalles. ¿Cuál era el plazo de inscripción? ¿Quiénes eran los competidores? Pablo, sorprendido por el interés súbito de Rodrigo por un proyecto tan pequeño, explicó que había 5 oficinas inscritas, todas de pequeño y mediano tamaño, y que el criterio de selección sería una combinación de propuesta técnica y valor. La inscripción cerraba al final de la semana. Rodrigo despidió al equipo antes de lo previsto y se quedó solo en su sala, mirando por la ventana panorámica que daba al paseo de la Castellana. Los celos que habían explotado aquella noche seguían ardiendo, bajos y constantes, como una fiebre que no pasaba. Y en ese momento, en una decisión de la que se arrepentiría profundamente, Rodrigo decidió usar el único lenguaje que conocía para lidiar con la situación. Poder. Llamó a Pablo de nuevo e instruyó que su empresa se inscribiera en la licitación. Pablo se quedó confuso. Ese tipo de proyecto era demasiado pequeño para el tamaño de su empresa. No tenía sentido desde el punto de vista estratégico. Pero Rodrigo fue claro. Presentarían una propuesta técnica sólida y ofrecerían el servicio gratuitamente, asumiendo todos los costes como inversión social. Era una jugada con la que ninguna oficina pequeña podría competir. Pablo aún intentó argumentar, pero conocía a Rodrigo lo suficiente como para saber cuándo no había espacio para discusión. La propuesta fue preparada y enviada antes de la fecha límite. Rodrigo se convenció de que estaba protegiendo a Marina. Si su estudio no ganaba la licitación, ella pasaría menos tiempo allí, menos tiempo con aquel Lucas, menos tiempo lejos de casa. Era una lógica distorsionada, lo sabía en el fondo, pero los celos habían nublado completamente su juicio. Durante los días siguientes, se encontró imaginando cómo sería cuando Marina descubriera que el proyecto había ido a otra empresa. Ella se sentiría decepcionada, claro, pero pronto encontraría otros proyectos. Y quizás, solo quizás, ella pasaría más tiempo en casa. Más tiempo donde él pudiera verla, intentar arreglar lo que se había roto entre ellos. El resultado de la licitación salió un jueves por la tarde. Marina estaba en el estudio cuando Clara reunió a todos en la sala de reuniones. Había una tensión en el aire, esa expectativa nerviosa que precede a las noticias importantes. Clara abrió el correo electrónico oficial del ayuntamiento y leyó en voz alta. El proyecto había sido concedido a Vasconcellos Incorporaciones. Por un momento, solo hubo silencio. Después, confusión. ¿Por qué una empresa de ese tamaño estaba interesada en un proyecto tan pequeño? Lucas fue el primero en verificar los detalles de la propuesta ganadora, y cuando vio que el servicio se prestaría gratuitamente, lo entendió inmediatamente. Aquello no era sobre el proyecto.
Era dumping deliberado para eliminar la competencia. Marina sintió la sangre helarse en sus venas cuando escuchó el nombre de la empresa. Vasconcellos, Rodrigo. No podía ser coincidencia. Cogió el móvil con las manos temblorosas y salió de la sala subiendo a la pequeña terraza del edificio donde funcionaba el estudio. Llamó a Rodrigo y él contestó al segundo tono, la voz tensa como si ya supiera lo que estaba por venir. ¿Fuiste tú? La pregunta salió en un susurro ahogado. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Marina, puedo explicarlo, pero ella no quería explicaciones. ¿Fuiste tú quien se presentó a la licitación de nuestro proyecto? Rodrigo intentó argumentar. Dijo que aquello era solo negocios, que su empresa tenía todo el derecho de participar en licitaciones públicas. Pero Marina lo interrumpió con una furia helada que asustó a ambos. Sabías que este proyecto era importante para nosotros. Lo sabías y lo hiciste a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Rodrigo no pudo responder. No pudo admitir los patéticos celos que habían motivado su decisión. Se quedó en silencio, y ese silencio fue la confirmación que Marina necesitaba. Colgó el teléfono sin decir nada más y se quedó allí en la terraza, mirando la ciudad sin realmente ver nada. Sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aquel proyecto representaba todo para el estudio Horizonte. Era la oportunidad de poner su nombre en el mapa, de demostrar que eran capaces de proyectos mayores, y Rodrigo había destruido eso, no por necesidad empresarial, no por estrategia, sino por puro egoísmo, para controlarla, para mantenerla atrapada. Cuando Marina volvió al estudio, Clara la llamó para una conversación particular. Había algo que ella necesitaba saber, dijo Clara con cuidado. La persona que se había inscrito representando a Vasconcellos había usado el apellido de Marina en comunicaciones informales con el ayuntamiento, creando la impresión de que había una conexión familiar con el proyecto. Marina sintió náuseas. No solo había saboteado el estudio, había usado su nombre para hacerlo. Había manchado su reputación, puesto en duda su integridad profesional. Clara fue amable. Dijo que sabía que Marina no tenía nada que ver con aquello, pero la decepción en sus ojos era inconfundible. Los otros en el estudio miraban a Marina con una mezcla de confusión y rencor contenido. Confiaron en ella. La acogieron cuando más lo necesitaba y ahora parecían haber sido traicionados. Marina salió del estudio ese día más temprano, incapaz de soportar las miradas, la atmósfera pesada. Fue directamente a casa, por primera vez queriendo confrontar a Rodrigo cara a cara. Cuando llegó, él estaba en la sala como si la hubiera estado esperando. Se levantó tan pronto como la vio entrar, la expresión tensa. «Marina, escúchame». Pero ella no estaba interesada en escuchar. Dejó caer el bolso al suelo y lo enfrentó con una rabia que se había construido a lo largo de meses de silencio e invisibilidad. «No, tenías derecho», comenzó ella, la voz baja pero cortante como cristal roto. «No tenías derecho a entrar en mi vida profesional. No tenías derecho a sabotear algo que construí desde cero. No tenías derecho a usar mi nombre, a manchar todo lo que trabajé para tener». Rodrigo intentó explicarse, las palabras saliendo atropelladas y confusas. Dijo que fue un error, que actuó por impulso, que estaba intentando protegerla. «¿Proteger de qué?», gritó Marina, todas las barreras finalmente desmoronándose. «¿De tener una vida? ¿De ser alguien más allá de tu esposa de fachada? ¿De tener personas que se preocupan por mí? ¿De verdad?». Rodrigo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. La verdad estaba allí, desnuda y brutal entre ellos. Él había actuado por celos, por miedo a perderla, pero el resultado fue exactamente el opuesto. Marina lo miró con una frialdad que él nunca había visto antes. «¿Quieres saber la verdad, Rodrigo? ¿Quieres saber sobre Lucas? Es un colega, un amigo. Nunca fue nada más que eso, pero ¿sabes por qué me gusta trabajar con él? Porque me trata como a un ser humano, porque escucha lo que tengo que decir, porque en su presencia me siento vista, valorada, viva, cosas que tú nunca me hiciste sentir.
Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma, creando ondas que se expandían y alcanzaban cada rincón de aquella enorme sala. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. Durante meses se había convencido de que estaba protegiendo su espacio, manteniendo distancia, siendo profesional sobre un acuerdo que beneficiaba a ambas familias. Pero la verdad era que había sido un cobarde. Se había escondido detrás de reglas y acuerdos porque tenía miedo. Miedo a conectar, miedo a ser vulnerable, miedo a descubrir que podría amar a alguien y ser destruido por ello. Y en el proceso de protegerse, había destruido cualquier oportunidad de felicidad real. Marina no esperó una respuesta. Subió a su habitación y Rodrigo oyó la puerta cerrarse, suave esta vez, lo que era de alguna manera peor que si la hubiera golpeado. Se quedó solo en la sala hasta tarde en la noche, con la cabeza entre las manos, finalmente enfrentando la magnitud de lo que había hecho. Había usado su poder y su influencia de la forma más mezquina posible. Había perjudicado a personas inocentes a causa de su propia inseguridad. Y peor aún, había herido a la única persona que estaba empezando a importarle de una manera que iba mucho más allá de cualquier contrato o acuerdo. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con una dolorosa claridad sobre lo que necesitaba hacer. No podía deshacer completamente el error, pero podía intentar minimizar el daño. Llamó a Pablo antes de las 7 e instruyó que cancelaran inmediatamente su participación en el proyecto de Malasaña. Pablo se quedó atónito. Aquello era extremadamente irregular. Iban a perder credibilidad. Rodrigo fue inflexible. Cancelarían citando un conflicto de intereses inesperado y recomendarían formalmente que el proyecto fuera concedido al segundo clasificado, el Estudio Horizonte. Más que eso, Vasconcellos Incorporaciones ofrecería un patrocinio significativo para el proyecto, sin ninguna implicación en la ejecución o crédito público. Era un cheque en blanco para que el estudio pudiera hacer el mejor trabajo posible sin limitaciones presupuestarias. Pablo intentó argumentar que aquello parecería extraño, que levantaría preguntas, pero a Rodrigo ya no le importaban las apariencias. Se aseguró de que todo fuera formalizado y comunicado al ayuntamiento ese mismo día. Luego llamó personalmente a Clara, se identificó y se disculpó de forma directa y sin rodeos. Explicó que su participación había sido un grave error de juicio, que no tenía nada que ver con Marina, y que esperaba que el Estudio Horizonte pudiera aceptar el patrocinio y realizar el proyecto que ellos habían propuesto originalmente. Clara se mostró desconfiada, claro, pero la sinceridad en la voz de Rodrigo era innegable. Ella dijo que necesitaría discutirlo con los socios, pero que agradecía la retractación. Cuando Marina llegó al estudio aquella mañana, preparada para enfrentar miradas de desconfianza, fue recibida con abrazos y noticias sorprendentes. Clara contó sobre la llamada de Rodrigo, sobre el patrocinio, sobre cómo el proyecto estaba de vuelta para ellos, con recursos que antes ni siquiera soñaban tener. Lucas, que había sido el más herido con la situación, miró a Marina con una expresión pensativa. «Tu marido es un tipo complicado, ¿eh?» Marina no supo qué responder. Complicado era poco, pero por primera vez, Rodrigo había hecho algo que no lo beneficiaba directamente a él. Había admitido un error. Había intentado arreglarlo. Eran acciones pequeñas, quizás insignificantes en el gran esquema de las cosas, pero venían de un hombre que nunca había demostrado capacidad de admitir fallas o vulnerabilidad. Esa noche, cuando Marina volvió a casa, Rodrigo la estaba esperando, en la sala. Ella se detuvo en la entrada aún manteniendo distancia. Él no se levantó, solo la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. Cansancio, arrepentimiento y algo más, algo que parecía peligrosamente cercano a la desesperación. «Sé que lo que hice fue imperdonable», comenzó él, la voz ronca. «Sé que tienes todo el derecho de odiarme, pero necesito que sepas que nunca actué así antes. Nunca perdí el control de esta manera. Y eso me asusta, Marina, porque significa que importas. Importas de una forma que yo no estaba preparado para manejar». Marina se quedó
En silencio, procesando aquellas palabras. Era la primera vez que Rodrigo admitía sentir algo por ella más allá de una obligación contractual. Pero el precio de esa confesión había sido demasiado alto. Se sentó en el sofá, manteniendo distancia de él. Me heriste, Rodrigo. Heriste a personas que amo. Y lo hiciste porque estabas celoso de algo que ni siquiera existe. Lucas es mi amigo. Solo eso. Pero incluso si fuera más, no tendrías derecho a interferir. Porque este matrimonio fue tu idea, estas reglas fueron tuyas. Tú quisiste distancia y ahora no puedes quejarte de lo que encontré en esa distancia. Rodrigo asintió, aceptando cada palabra como el golpe merecido que era. Lo sé todo eso. Y no tengo excusas, solo tengo... Se detuvo, buscando las palabras correctas, algo que nunca había necesitado hacer antes. Solo tengo la verdad. Y la verdad es que pasé meses convenciéndome de que era solo parte de un acuerdo. Pero no lo eres, Marina. Te has convertido en la persona que más quiero ver cuando llego a casa. La persona cuyos pasos reconozco incluso cuando estás en otra planta. La persona que hace que este inmenso apartamento parezca pequeño y vacío cuando no estás aquí. Y no sé qué hacer con esto. No sé cómo arreglar lo que rompí, pero lo intentaré. Si me das una oportunidad, intentaré ser alguien que merezca compartir el espacio contigo. Marina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no dejó que cayeran. Eran palabras bonitas, pero las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que importaba. Y ella había visto acciones de Rodrigo ese día, en el gesto de cancelar el proyecto y ofrecer el patrocinio. Eran solo los primeros pasos, pero eran pasos en la dirección correcta. Ella lo miró y vio no al magnate, frío y calculador que había firmado el contrato de matrimonio, sino a un hombre perdido, asustado con sus propios sentimientos, intentando torpemente encontrar un camino de vuelta a la humanidad. No puedo prometer nada, dijo ella finalmente. No puedo fingir que todo está bien, pero quizás, solo quizás, podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione de verdad, no como un acuerdo, como una elección. Y en ese momento, Rodrigo supo que había recibido algo mucho más valioso que el perdón completo. Había recibido una oportunidad, y haría todo a su alcance para no desperdiciarla. Las semanas siguientes trajeron cambios tan sutiles que Marina a veces dudaba de que estuvieran realmente ocurriendo. Rodrigo empezó a llegar a casa más temprano, nunca demasiado temprano, pero a las 7, a veces incluso antes de las 7, cuando antes rara vez aparecía antes de las 10. Al principio Marina desconfiaba, pensaba que era solo otra estrategia, otro intento de control disfrazado de atención. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que no había una agenda oculta. Él simplemente estaba allí, sentado en el salón leyendo informes, o a veces solo mirando la ciudad por la ventana con una expresión pensativa que ella nunca había visto antes. Y cuando ella llegaba, él levantaba los ojos y había algo en esa mirada, una intensidad tranquila que hacía que su corazón se acelerara de una manera que ella no estaba preparada para admitir. Un jueves, Marina llegó del estudio alrededor de las 8 y encontró un olor extraño que venía de la cocina, olor a quemado mezclado con algo que podría ser ajo o quizás cebolla. Era difícil de decir. Dejó la bolsa y caminó hacia la cocina, curiosa y ligeramente alarmada. La escena que encontró era tan inesperada que se quedó parada en la puerta por un momento, tratando de procesar. Rodrigo estaba frente a la estufa, todavía con los pantalones de vestir y la camisa del trabajo, pero se había quitado la chaqueta y se había remangado. Había ollas por todas partes. La encimera estaba cubierta de ingredientes en varios estados de preparación, y él miraba una receta en la tablet con una expresión de concentración absoluta, como si estuviera analizando un contrato complejo. ¿Qué estás haciendo? La pregunta salió antes de que Marina pudiera pensarlo mejor. Rodrigo se giró sobresaltado y ella vio algo que nunca imaginó ver en su rostro. Vergüenza. Estaba cohibido. Intenté hacer la cena, admitió, mirando el desorden a su alrededor,
Pensé que sería una buena idea, pero creo que subestimé la complejidad de un simple risotto. Marina sintió una sonrisa tirar de las comisuras de su boca. ¿Estás intentando hacer risotto? Rodrigo asintió, pareciendo genuinamente perdido. Lo vi en un programa de cocina y pensé que no podía ser tan difícil. Me equivoqué. Marina no pudo contener la risa. Fue una risa pequeña al principio, pero creció hasta que ella estaba riendo de verdad, con lágrimas en los ojos, y por primera vez, en meses aquel enorme apartamento resonaba con el sonido de alegría genuina. Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba alivio y algo más suave, más vulnerable. Después, sorprendentemente, él también empezó a reír, una risa vacilante, oxidada, como si no estuviera seguro de cómo funcionaba, pero era real. Se quedaron así por un momento, riendo juntos del desorden en la cocina, de la ambición absurda de un hombre que probablemente nunca había cocinado nada más complejo que un huevo en su vida. Y entonces Marina hizo algo que sorprendió a ambos. Caminó hasta la estufa, le quitó la cuchara de la mano y dijo: «Déjame ayudarte antes de que incendies el apartamento». Rodrigo no discutió. Simplemente se apartó y observó mientras ella salvaba lo que podía ser salvado del risotto. Cenaron juntos esa noche. El risotto definitivamente no estaba perfecto. Estaba un poco pegajoso y le faltaba sal, pero era comestible. Y lo más importante, había algo en la experiencia de comer algo que habían hecho juntos, aunque fuera accidentalmente, que cambiaba la atmósfera entre ellos. La conversación fluyó más naturalmente que nunca. Rodrigo preguntó sobre el proyecto en el barrio de Salamanca y Marina, todavía cautelosa, pero un poco más abierta, contó sobre los desafíos de trabajar con un edificio antiguo, sobre cómo estaban intentando preservar elementos históricos mientras modernizaban los espacios. Él escuchó de verdad, hizo preguntas inteligentes, demostró interés genuino. Y cuando Marina mencionó casualmente que Lucas había sugerido una solución creativa para un problema estructural, ella notó que Rodrigo se tensaba ligeramente, pero él no dijo nada. Solo asintió y cambió de tema suavemente. En los días siguientes, otras pequeñas modificaciones comenzaron a aparecer. Rodrigo empezó a dejar notas. Cosas simples, como «buenos días» o «el café está fresco en el termo». Nada elaborado, nada efusivo, pero eran gestos que demostraban que estaba pensando en ella. Una mañana, Marina encontró un libro sobre arquitectura contemporánea española en la mesa del salón con un post-it pegado en la portada. «Pensé que te podría gustar. Vi que estaba en la lista de los más vendidos». Ella sostuvo el libro con cuidado, como si fuera algo frágil, y sintió algo ablandarse dentro de su pecho. Eran gestos pequeños, casi insignificantes, pero venían de un hombre que antes apenas reconocía su existencia. El proyecto en el barrio de Salamanca estaba avanzando bien. Con el patrocinio de Rodrigo, el estudio logró contratar consultores especializados y usar materiales de mejor calidad de lo que se había planeado originalmente. Marina estaba más animada que nunca, pasando largas horas en la obra, supervisando cada detalle. Lucas seguía siendo su compañero más cercano en el proyecto y desarrollaron un ritmo de trabajo eficiente y colaborativo. Todo el equipo estaba emocionado con el resultado que empezaba a tomar forma. Clara comentó varias veces cómo Marina había florecido desde que comenzó en el estudio, cómo su confianza había crecido, cómo sus ideas eran cada vez más audaces y bien fundamentadas. Fue durante una de esas conversaciones que Lucas apartó a Marina. Estaban en la obra una tarde de viernes, la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas recién instaladas. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», Lucas comenzó, vacilante. Marina asintió, curiosa. «¿Cómo van las cosas en casa con tu marido?». Marina se sorprendió con la pregunta directa. «¿Por qué preguntas?». Lucas se encogió de hombros. «Porque pareces diferente en las últimas semanas, más ligera quizás, o quizás solo menos tensa, no sé, solo lo noté». Marina consideró la pregunta por un momento.
Está diferente, admitió finalmente. Él está intentando. No sé si funcionará, pero está intentando. Y eso es más de lo que esperaba. Lucas asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. Sabes, cuando nos enteramos de la licitación, me enfurecí. Pensé que tu marido era solo otro empresario arrogante, usando su poder para conseguir lo que quería. Pero la forma en que dio marcha atrás, el patrocinio, todo eso, demostró que al menos tiene la capacidad de admitir cuando se equivoca. Eso es raro. Marina sonrió tristemente. Sí, él es complicado. Pasó toda su vida construyendo muros y ahora está intentando aprender a derribarlos. No es fácil para él, ni para mí, pero lo estamos intentando. Lucas le tocó el brazo en un gesto de apoyo. Bien, te mereces ser feliz, Marina, de verdad feliz, no solo estar bien. Recuerda eso. Esa noche, cuando Marina llegó a casa, encontró a Rodrigo en el salón como siempre, pero esta vez no estaba leyendo informes. Estaba simplemente sentado en el sofá, mirando sus propias manos con una expresión tan perdida que Marina sintió algo apretarle el pecho. Ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero menor que antes. ¿Sucedió algo? Rodrigo levantó los ojos como si hubiera sido arrancado de pensamientos profundos. No. O mejor, dicho, sí, tuve una reunión hoy, con un inversor importante que está considerando poner dinero en uno de nuestros proyectos más grandes. Y en medio de la reunión hizo un comentario sobre cómo maneja a su equipo. Dijo que las personas son recursos, que necesitas extraer el máximo valor de cada uno y descartar cuando ya no son útiles. Y me di cuenta de que yo pienso así, o pensaba. Ya no sé. Marina permaneció en silencio, dejándolo continuar. Rodrigo se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración. Pasé toda mi vida tratando todo como una transacción, negocios, relaciones, incluso este matrimonio, siempre calculando costo y beneficio, siempre manteniendo distancia emocional para no ser vulnerable. Y funcionó, ¿sabes? Construí un imperio, tengo más dinero del que podré gastar, tengo respeto en el mercado, pero hoy sentado en esa reunión, todo lo que podía pensar era lo vacía que es mi vida. Cómo pasé años construyendo cosas y olvidé construir conexiones reales. Y la única persona que me hizo cuestionar todo esto fuiste tú. Marina sintió el corazón acelerarse. Rodrigo se volvió hacia ella y había tanto en su expresión en ese momento. Miedo, esperanza, vulnerabilidad cruda. No sé cómo hacer esto, Marina. No sé cómo ser un marido de verdad, un compañero. No sé cómo bajar la guardia sin sentir que voy a ser destruido. Pero quiero intentarlo. Quiero aprender. Si todavía estás dispuesta a enseñarme. Marina respiró hondo, procesando aquellas palabras. Veía la sinceridad allí, pero también veía cuánto él todavía estaba luchando contra sus propios instintos. Rodrigo, empezó despacio, yo no puedo enseñarte a sentir, no puedo enseñarte a confiar o a ser vulnerable. Eso tiene que venir de ti. Lo que sí puedo hacer es estar aquí, ser honesta sobre quién soy y lo que necesito, pero tú necesitas hacer tu parte. Rodrigo asintió entendiendo, y después, en un movimiento que sorprendió a ambos, extendió la mano y le tocó el rostro. Fue un toque vacilante, casi reverente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si presionaba demasiado fuerte. ¿Puedo abrazarte? La pregunta salió en un susurro ronco. Marina sintió lágrimas ardiéndole en los ojos. Nadie nunca le había pedido permiso para nada. Nadie nunca había tratado sus límites con tanto cuidado. Ella asintió, incapaz de hablar, y Rodrigo la atrajo hacia sí. Fue un abrazo extraño al principio, ambos claramente sin práctica en estar físicamente cercanos, pero poco a poco se ajustaron. Marina sintió su calor, el olor de su colonia mezclado con algo esencialmente suyo, y por primera vez desde que se casaron, sintió que quizás, solo quizás, pudiera haber algo real entre ellos. Se quedaron así por largos minutos, sin hablar,
solo existiendo en el espacio del otro. Y cuando finalmente se separaron, había algo diferente en el aire. Una posibilidad, una promesa frágil de que quizás lograrían transformar aquel contrato frío en algo que valiera la pena. Rodrigo limpió una lágrima que se le había escapado por el rostro a Marina con el pulgar. «Gracias», dijo simplemente, «por darme una oportunidad, por no haberte rendido por completo». Marina le dio una pequeña sonrisa. «Todavía no hemos llegado, Rodrigo. Todavía queda mucho camino por delante, pero es un comienzo». En las semanas siguientes comenzaron a establecer nuevas rutinas. Cenaban juntos casi todas las noches ahora, no por obligación, sino por elección. Las conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Rodrigo contó sobre su infancia, sobre un padre ausente que solo valoraba los resultados, sobre cómo aprendió desde temprano que mostrar emoción era una debilidad. Marina compartió sus propias historias, sobre cómo siempre sintió que necesitaba ser perfecta para merecer amor, sobre cómo el matrimonio arreglado había confirmado sus peores miedos de que ella era solo una mercancía valiosa, pero reemplazable. Eran conversaciones difíciles, pero necesarias, cada revelación eliminando otra capa de las armaduras que ambos usaban. Una noche, Rodrigo sorprendió a Marina diciendo que quería visitar el proyecto en el barrio de Salamanca. Ella se sintió aprensiva, con miedo de que su presencia pudiera incomodar al equipo, pero él insistió en que quería ver su trabajo. Prometió ser discreto, solo un observador. Al día siguiente, apareció en la obra, usando jeans y una camisa casual, tan diferente de los impecables trajes que Marina casi no lo reconoció. El equipo del estudio se puso visiblemente tenso cuando él llegó, pero Rodrigo fue cuidadoso. Saludó a todos con respeto, se aseguró de agradecerles personalmente por darle una oportunidad a Marina, y luego simplemente observó mientras ella explicaba los detalles del proyecto. Lucas lo mantuvo vigilado durante toda la visita, protector y desconfiado. Pero a medida que veía a Rodrigo escuchar a Marina con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes, pero sin intentar tomar el control de la situación, su postura se fue relajando. Al final de la visita, Rodrigo sorprendió a todos diciendo que estaba impresionado con el trabajo, que claramente había mucho talento y dedicación allí, y que se sentía honrado de que hubieran aceptado el patrocinio de su empresa. Fueron palabras simples pero sinceras, y la tensión en el aire disminuyó considerablemente. Cuando se iban, Lucas apartó a Marina rápidamente. «Vale», dijo con una media sonrisa, «quizás tu marido no sea tan terrible». Marina se rió. «Es un proceso», respondió, «pero está intentando». De camino a casa, Rodrigo estaba callado, pensativo. Marina finalmente le preguntó en qué estaba pensando. Él tardó un momento antes de responder. Estaba pensando en cómo brillas cuando hablas de tu trabajo, cómo te animas, cómo se te iluminan los ojos, cómo gesticulas explicando cada detalle. Y estaba pensando en cómo casi destruí eso, cómo casi te quité lo único que te hacía sentir viva. Marina lo miró sorprendida por la profundidad de su reflexión. «No lo destruiste», dijo suavemente. «Tropezaste, cometiste un error terrible, pero diste marcha atrás, y eso cuenta para algo». Rodrigo extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Marina miró sus manos unidas y sintió algo florecer en su pecho. No era amor todavía, no completamente, pero era el comienzo de algo. Era confianza naciente, era posibilidad, era la primera grieta real en el hielo que había existido entre ellos desde el principio. Y mientras el coche se deslizaba por las calles de Madrid en la luz dorada del atardecer, Marina se permitió imaginar, por primera vez, que quizás aquel matrimonio de conveniencia pudiera transformarse en algo que ninguno de ellos había planeado, pero ambos necesitaban desesperadamente. Algo real. El cambio ocurrió una noche de sábado, casi 2 meses después de aquella primera visita a la obra. Marina y Rodrigo habían pasado la tarde juntos, algo que habría sido impensable unos meses atrás, caminando por el Parque del Retiro sin rumbo fijo,
simplemente conversando sobre todo y nada. Él contó sobre una reunión difícil con un cliente que quería recortar costos comprometiendo la calidad de la construcción y cómo se había negado aún sabiendo que perdería el contrato. Marina compartió su frustración con un proveedor que había retrasado la entrega de materiales para el proyecto en el barrio de Salamanca. Eran conversaciones cotidianas, normales, del tipo que tienen las parejas reales, y había algo profundamente reconfortante en esa normalidad. Cuando regresaron a casa al final de la tarde, Marina fue directamente a su habitación a ducharse. Se había acostumbrado a ese espacio a lo largo de los meses, decorado con sus propios toques, sus libros, sus plantas, un refugio que había construido dentro de aquel enorme ático. Pero últimamente, cada vez que subía esas escaleras hacia el ala este, sentía una extraña punzada. Ya no era el alivio de tener su propio espacio, era algo más parecido a la soledad, porque en los pisos de abajo estaba Rodrigo y cada vez más se daba cuenta de que prefería estar donde él estaba, que sola en su refugio cuidadosamente construido. Después de la ducha, bajó usando un vestido sencillo de algodón, con el cabello aún húmedo cayendo sobre sus hombros. Encontró a Rodrigo en la cocina, en pantalones de chándal y camiseta, preparando algo que olía sorprendentemente bien. Había mejorado significativamente en la cocina en las últimas semanas, principalmente después de que Marina comenzara a enseñarle algunos platos básicos. «Mira, mira», bromeó ella, entrando en la cocina. El maestro finalmente aprendió. Rodrigo se giró y sonrió, esa sonrisa que se había vuelto cada vez más frecuente, que transformaba completamente su rostro severo. «Todavía estoy lejos de ser maestro, pero al menos ya no voy a intoxicar a nadie. Hice pasta con salsa de tomate, nada muy elaborado, pero es comestible». Cenaron en la terraza, algo que Marina había sugerido unas semanas atrás y que se había convertido en tradición los fines de semana. La vista de la ciudad iluminada por la noche era espectacular desde allí, y había algo mágico en comer al aire libre con las luces de Madrid parpadeando al fondo como un cielo invertido. La conversación fluyó naturalmente, salpicada de risas y silencios cómodos. Rodrigo contó una historia vergonzosa sobre su primer intento de negociación cuando tenía 20 años, y Marina se encontró observándolo hablar, notando pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que sus ojos se estrechaban cuando sonreía de verdad, cómo gesticulaba más cuando estaba animado con algún tema, cómo tenía la costumbre de pasarse la mano por el pelo cuando estaba pensando en algo serio. Después de la cena, se quedaron en la terraza tomando vino y mirando la ciudad. Rodrigo estaba callado, pensativo, y Marina podía sentir que había algo en su mente. Finalmente, él se volvió hacia ella, y había una intensidad en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. «Marina, necesito decirte una cosa, y necesito decírtelo ahora, antes de que pierda el valor». Ella sintió el estómago encogerse, una mezcla de ansiedad y anticipación. «¿Qué?». Rodrigo respiró hondo, como si se estuviera preparando para saltar de un precipicio. «Me he enamorado de ti. No sé cuándo sucedió exactamente, si fue viéndote trabajar en ese proyecto con tanta pasión, o si fue en nuestras conversaciones durante la cena, o si fue simplemente despertando un día y dándome cuenta de que eras lo primero en lo que pensaba por la mañana y lo último antes de dormir. Pero sucedió, y me asusta más que cualquier cosa que haya enfrentado». Marina se quedó sin palabras, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Rodrigo continuó, las palabras saliendo atropelladas ahora, como si necesitara decirlas todas antes de que el valor le fallara por completo. «Sé que no tengo derecho a sentir esto. Sé que fui horrible contigo durante meses, que te traté como si fueras invisible, que casi destruí algo importante para ti por puro egoísmo. Pero tú me cambiaste, Marina. Me hiciste querer ser alguien mejor. Me hiciste darme cuenta de que construí una vida entera basada en el miedo y el control, y que eso no es vida de verdad. Tú me asustas porque contigo no puedo mantener las defensas.
Contigo soy vulnerable, real, imperfecto. Y eso es aterrador y liberador al mismo tiempo. Lágrimas corrían por el rostro de Marina ahora, pero ella no las limpió. Miró a aquel hombre que había sido un extraño frío, luego un adversario, luego lentamente algo más, y vio por primera vez no máscaras o estrategias, sino solo verdad. Él estaba allí, completamente expuesto, ofreciendo su corazón sin garantías de que ella no lo destruiría. Y esa vulnerabilidad, esa valentía de ser honesto incluso con miedo, era el gesto más atractivo que alguien le había hecho jamás. Ella se acercó a él, sus rostros a centímetros de distancia, y susurró: «Entonces bésame». Rodrigo se congeló por un segundo, como si no creyera lo que había oído, y luego acortó la distancia entre ellos. El beso fue diferente de aquel casto y técnico que intercambiaron en el altar. Fue real, profundo, cargado de meses de tensión, descubrimiento y transformación. Marina sintió como si algo dentro de ella estuviera despertando. Una parte que había permanecido dormida tanto tiempo que había olvidado que existía. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, y Rodrigo apoyó la frente en la suya. «Eso significa que tú», él comenzó, pero Marina lo interrumpió con otro beso, más suave esta vez. «Significa que elijo quedarme. Elijo intentarlo. Elijo darte una oportunidad real de ser el hombre en que estás intentando convertirte». Esa noche, Marina tomó una decisión. Subió a su habitación, tomó algo de ropa, artículos de higiene personal, los libros que estaba leyendo, y lo llevó todo a la habitación de Rodrigo. Él la observó hacerlo en silencio, los ojos brillando con una emoción que ya ni intentaba ocultar. Cuando terminó, Marina se giró hacia él. «No es rendición», aclaró ella. «Es elección. Elijo compartir este espacio contigo. Elijo ver a dónde nos lleva esto. Pero si en algún momento vuelves a ser aquel hombre frío que me trataba como invisible, me iré. Y esta vez no será solo a la habitación al otro lado de la casa, será para siempre». Rodrigo asintió, comprendiendo la gravedad de aquellas palabras. «No permitiré que eso suceda», prometió. «Me equivocaré, porque soy humano e imperfecto, pero no permitiré que te sientas invisible de nuevo. Nunca más». Los días siguientes trajeron una nueva dinámica a sus vidas. Se despertaban juntos, tomaban café juntos. Rodrigo empezó a dejar las reuniones antes para pasar tiempo con ella. La intimidad entre ellos creció por capas, no solo física, sino emocional. Compartían historias de la infancia, miedos secretos, sueños abandonados y esperanzas futuras. Rodrigo descubrió que Marina tenía un sentido del humor sarcástico que él adoraba, que cantaba en la ducha a pesar de ser completamente desafinada, que tenía la linda costumbre de fruncir la nariz cuando estaba concentrada dibujando. Marina descubrió que Rodrigo era increíblemente competitivo en juegos de mesa, que tenía un miedo irracional a las cucarachas, que sabía citar películas clásicas de memoria, pero nunca lo había admitido a nadie porque pensaba que no encajaba con su imagen. Pero no todo era fácil. Los celos de Rodrigo, a pesar de todas sus promesas y esfuerzos, aún aparecían en momentos inoportunos. Marina seguía trabajando intensamente en el proyecto del barrio de Malasaña, y Lucas seguía siendo su socio más cercano en ese trabajo. No había nada romántico allí, nunca lo hubo, pero la cercanía entre ellos era innegable. Compartían un lenguaje profesional, entendían las ideas del otro con media palabra, tenían el tipo de sintonía que proviene de trabajar codo a codo en algo importante. Y eso aún ardía en Rodrigo como una brasa que no se apagaba completamente. Una noche, después de que Marina se quedara hasta tarde en la obra resolviendo un problema con la instalación eléctrica, llegó a casa casi a medianoche. Rodrigo estaba en la sala, claramente esperándola, y había una tensión en sus hombros que Marina reconoció inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó ella, dejando la bolsa en el sofá. Rodrigo intentó disimular, dijo que no era nada, pero Marina no aceptó. Se habían prometido honestidad el uno al otro, y eso incluía los momentos difíciles. Finalmente, él admitió.
Vi las fotos que publicaste en Instagram del estudio. Tú y Lucas, riendo juntos frente al proyecto terminado. Y lo sé que es solo trabajo, sé que no hay nada allí, pero aún duele, aún me hace sentir como si no fuera suficiente. Marina se sentó a su lado, tomó su rostro entre las manos y lo obligó a mirarla a los ojos. Rodrigo, escucha bien lo que voy a decir. La elección es mía, y yo elijo estar aquí. Te elijo a ti. Lucas es mi amigo, mi colega, alguien a quien admiro profesionalmente. Pero no eres tú. Tú eres a quien elijo besar cada mañana. Tú eres a quien elijo contarle mis días. Tú eres a quien estoy aprendiendo a amar. Pero no voy a vivir bajo vigilancia. No voy a renunciar a mis amistades o a mi carrera porque tú sigas lidiando con tus inseguridades. Necesitas confiar en mí. Realmente confiar. Porque sin confianza no tenemos nada. Las palabras fueron duras pero necesarias. Rodrigo las absorbió como merecían ser, absorbidas, no con defensividad, sino con una reflexión honesta. Pidió disculpas, no con palabras vacías, sino reconociendo genuinamente que necesitaba trabajar en eso. Y en los días siguientes, Marina lo vio haciendo exactamente eso. Cuando ella mencionaba a Lucas, Rodrigo hacía preguntas sobre el trabajo en lugar de cambiar de tema abruptamente. Cuando ella llegaba tarde del estudio, él preguntaba cómo había sido el día en lugar de quedarse en silencio rumiando. Eran pequeñas victorias, pequeños pasos en la dirección correcta, pero eran pasos. Y entonces Rodrigo hizo algo que sorprendió a todos. Apareció en la obra un martes por la mañana, no como visitante, sino ofreciendo ayuda concreta. Dijo que tenía experiencia en gestión de grandes obras y quería saber si podía contribuir en algo, no como el dueño de la empresa que patrocinaba el proyecto, sino como alguien que tenía conocimiento técnico y quería ayudar. El equipo se mostró desconfiado al principio, pero Rodrigo fue cuidadoso. No intentó tomar el control, no hizo críticas, solo observó, hizo sugerencias cuando se le pidió, e incluso puso manos a la obra literalmente, ayudando a cargar materiales y conversando con los trabajadores de la construcción. Lucas observó todo con atención y, al final del día, apartó a Marina. «Tu marido está intentándolo de verdad, ¿eh?» Marina sonrió. «Sí, lo está. No es perfecto, pero lo está intentando». Lucas asintió, pareciendo genuinamente feliz por ella. «Bien, te mereces esto. Te mereces a alguien que te vea de verdad, y creo que él finalmente está viendo». Rodrigo empezó a aparecer en la obra regularmente, 2 o 3 veces por semana. Hablaba con los trabajadores, aprendía los nombres de todos, preguntaba por sus familias, trataba a todos con respeto genuino, y lo más importante, elogiaba a Marina, en voz alta, delante de todos. Hablaba sobre lo brillante que era el concepto del proyecto, cómo ella tenía un talento natural para entender los espacios, lo orgulloso que estaba de ella. Esas demostraciones públicas de apoyo cambiaron algo en la dinámica entre Marina y Rodrigo. Ella vio que él no solo estaba cambiando en privado, sino que estaba dispuesto a mostrar al mundo que la veía, que la valoraba, que ella era importante para él. Y eso, más que cualquier palabra privada, convencía a Marina de que su cambio era real. Rodrigo también empezó a cambiar internamente en su empresa. Convocó una reunión con los líderes de equipo y anunció cambios significativos en las políticas internas. Mejora en los beneficios, programas de reconocimiento para empleados, más transparencia en la comunicación, oportunidades de crecimiento basadas en mérito real y no solo en el networking. Algunos de los ejecutivos más antiguos se resistieron, dijeron que aquello era demasiado progresista, que afectaría las ganancias. Rodrigo se mantuvo firme. «Las ganancias sin humanidad no significan nada», dijo en una reunión particularmente tensa. «Pasé años construyendo un imperio basado en números, y en el proceso olvidé que detrás de cada número hay una persona con sueños, miedos, familia. Esto se acaba. Ahora, seremos lucrativos, sí, pero seremos lucrativos tratando a las personas con dignidad». Marina se enteró de esos cambios a través de comentarios que Rodrigo hacía en casa y veía con creciente claridad que él no solo estaba cambiando por ella,
Estaba cambiando por sí mismo, reconociendo que el hombre que había sido no era el hombre que quería seguir siendo. Una noche, acostados en la cama después de un largo día, Marina se volvió hacia Rodrigo y dijo algo que había guardado durante semanas. «Me estoy enamorando de ti, no del hombre que eras, sino del hombre en que te estás convirtiendo. Y eso me asusta tanto como a ti, porque significa que ahora tengo algo que perder». Rodrigo la acercó, besó su frente. «No vas a perder», prometió. «Pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digno de esta oportunidad que me diste». Marina sonrió en la oscuridad. «No necesitas probar nada. Solo necesitas seguir siendo honesto, seguir siendo real, seguir siendo ese hombre que se ríe de sus propios errores y que no tiene miedo de ser vulnerable conmigo». Y allí, en aquella habitación que antes era territorio de Rodrigo, pero que ahora era de los dos, con la ciudad silenciosa afuera y el futuro incierto por delante, ambos supieron que habían encontrado algo raro. No era perfecto, aún había desafíos por delante, aún había heridas que sanar y confianza que construir completamente. Pero era real, era elegido. Y por primera vez desde que firmaron aquel contrato frío, ambos creyeron que quizás, solo quizás, podrían construir algo que durara no por obligación, sino por amor verdadero. El proyecto en el barrio de Malasaña fue inaugurado una tarde soleada de sábado, 3 meses después. El espacio cultural había sido transformado en una celebración perfecta de arquitectura contemporánea que respetaba historia y tradición. Las paredes originales de ladrillo visto habían sido preservadas y restauradas, ahora contrastando bellamente con ventanas modernas que inundaban los ambientes de luz natural. Pequeños detalles en los que Marina había insistido, como el jardín vertical que subía por 3 pisos y el sistema de recolección de agua de lluvia, transformaban el edificio no solo en algo bonito, sino sostenible y funcional. La inauguración atrajo la atención de los medios especializados, con varias revistas de arquitectura pidiendo fotografiar el espacio y entrevistar al equipo responsable. Marina estaba radiante ese día, usando un vestido azul marino, sencillo pero elegante, explicando con pasión cada elección de diseño a periodistas y visitantes curiosos. Rodrigo se quedó al fondo durante la mayor parte del evento, observándola brillar, el orgullo estampado en su rostro. Lucas se acercó a él en determinado momento, extendiendo la mano. «Gracias», dijo simplemente, «por el patrocinio, por la confianza, por dejarnos hacer nuestro trabajo sin interferencias». Rodrigo le estrechó la mano firmemente. «Gracias por creer en ella cuando yo aún estaba aprendiendo a hacerlo». Lucas sonrió. Ella siempre tuvo ese talento. Solo necesitaba espacio para florecer, y creo que finalmente lo encontró, tanto en el trabajo como en casa. Esa noche, Marina y Rodrigo celebraron con una botella de champán en el balcón del apartamento. Ella estaba cansada pero feliz, el tipo de cansancio satisfactorio que proviene de realizar algo significativo. Rodrigo la acercó besando su cabello. «Estoy tan orgulloso de ti. ¿Lo sabes?» Marina sonrió contra su pecho. «Lo sé, y no imaginas cuánto significa. Pasé tanto tiempo sintiéndome invisible que aún es extraño ser vista. Pero es bueno, es muy bueno». Permanecieron así durante un largo tiempo, simplemente disfrutando de la presencia del otro, la ciudad extendiéndose ante ellos como un mar de luces, y ambos pensando en lo lejos que habían llegado desde aquel matrimonio frío y calculado de meses atrás. Fue el lunes siguiente cuando todo cambió. Marina estaba en el estudio, revisando propuestas para nuevos proyectos, cuando Clara la llamó para una reunión privada. Había una expresión extraña en su rostro, una mezcla de emoción y preocupación. «Marina», comenzó ella, sentándose frente a ella, «hoy llegó una propuesta que necesito compartir contigo». Un estudio de arquitectura en Sevilla, España, vio las noticias sobre el proyecto en el barrio de Malasaña. Están buscando a alguien para liderar un gran proyecto de revitalización urbana en la ciudad, sostenibilidad, preservación histórica, diseño contemporáneo,
todo lo que hiciste aquí, pero a una escala mucho mayor. Y te quieren específicamente a ti. Marina sintió un nudo en el estómago. ¿Sevilla? Eso significaría dejar Madrid, dejar el estudio, dejar todo lo que había construido allí, y dejar a Rodrigo. Clara continuó, percibiendo la indecisión de Marina. Es una oportunidad increíble, un contrato de 2 años con posibilidad de extensión, salario generoso, vivienda incluida, la oportunidad de trabajar en un proyecto que puede definir tu carrera. Sé que es mucho para procesar, pero necesitan una respuesta en 2 semanas. Marina asintió lentamente, intentando organizar los pensamientos que corrían desordenadamente por su cabeza. ¿Puedo pensarlo? Clara sonrió con comprensión. Claro. Y Marina, independientemente de lo que decidas, sabe que siempre tendrás un lugar aquí. Te has convertido en parte de nuestra familia. Marina salió del estudio más temprano ese día, incapaz de concentrarse en nada más. Caminó por las calles de Chueca sin rumbo, procesando aquella propuesta imposible. Sevilla. Un sueño profesional que ni siquiera sabía que tenía. La oportunidad de demostrar su valía en el escenario internacional, de trabajar en un proyecto que podría ser la cima de su carrera. Pero también significaría dejar atrás todo lo que acababa de encontrar. El estudio que la acogió cuando más lo necesitaba. Los amigos que se convirtieron en familia. Y Rodrigo, el hombre que había puesto su vida patas arriba de la mejor manera posible. Cuando llegó a casa, Rodrigo ya estaba allí, lo cual era inusual para un lunes por la tarde. Estaba sentado en la sala con una expresión preocupada, y Marina supo inmediatamente que él lo sabía. Clara llamó, dijo él antes de que ella pudiera decir nada. Quería saber si yo sabía de la propuesta de Sevilla. Dijo que estaba preocupada por ti. Marina se sentó pesadamente en el sofá, de repente exhausta. ¿Lo sabías antes que yo? Rodrigo negó con la cabeza. No. Me enteré hace solo 1 hora, y necesité todo este tiempo para decidir qué decirte cuando llegaras. Marina esperó, el corazón latiéndole en el pecho. Rodrigo se levantó, caminó hasta la ventana, se quedó mirando la ciudad por un largo momento antes de volverse hacia ella. Durante meses, actué basado en el miedo. Miedo a perderte, miedo a no ser suficiente, miedo a ser vulnerable. Y ese miedo me hizo cometer errores terribles. Saboteé tu trabajo, intenté controlar tu vida, te hice sentir atrapada. Pero tú me enseñaste algo fundamental. Me enseñaste que amar a alguien no es poseer, es querer ver a esa persona brillar aunque te duela a ti. Así que voy a decirte lo que aprendí, lo que finalmente entendí de verdad. Caminó hacia ella, se arrodilló frente al sofá para estar a la altura de sus ojos. Si vas a Sevilla, te apoyaré, te animaré todos los días, te echaré de menos de una manera que probablemente me destruirá, pero sobreviviré porque sabré que estás haciendo lo que es mejor para ti. Y si decides quedarte, también te apoyaré, pero tiene que ser tu elección, Marina, no la mía, no la de nadie, la tuya, porque finalmente aprendí a amar de verdad, y amar es querer verte libre, aunque esa libertad signifique que te alejes de mí. Lágrimas corrían por el rostro de Marina mientras absorbía aquellas palabras. Ese era el hombre que ella había ayudado a nacer de las cenizas de aquel empresario frío y calculador. Un hombre capaz de poner su bienestar por encima de su propia comodidad. Un hombre que había aprendido que el amor verdadero no es sobre posesión sino sobre libertad. Ella tocó su rostro con ambas manos, sintiendo la barba de unos días, viendo la vulnerabilidad cruda en sus ojos. ¿Sabes lo que esto significa para mí? Oír esto de ti. Rodrigo cubrió sus manos con las suyas. Lo sé, y sé que no borra los errores que cometí, pero espero que demuestre cuánto cambié, cuánto me cambiaste. Marina no pudo responder, solo lo atrajo para un beso desesperado, cargado de todo el amor, el miedo y la confusión que sentía. Cuando se separaron ambos estaban llorando. Rodrigo le limpió las lágrimas con el pulgar. 2 años pasan rápido, dijo con una sonrisa temblorosa, y Sevilla no está tan lejos. Podemos hacer que funcione si quieres ir.
Marina sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. El hecho de que él estuviera dispuesto a intentar una relación a distancia, él que tanto miedo tenía al abandono, mostraba la profundidad de su transformación. En los días siguientes, Marina se vio en un torbellino constante. Habló con Clara varias veces sobre los detalles de la propuesta. Investigó sobre el proyecto en Sevilla, vio que era realmente espectacular, exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer. Lucas la animó a considerarlo seriamente, dijo que oportunidades así no aparecían todos los días. Hasta sus padres, cuando finalmente les contó sobre la propuesta, quedaron divididos. Su madre pensó que debería quedarse, que tenía un matrimonio que cuidar, que una mujer casada no debería estar viajando por el mundo. Su padre, sorprendentemente, dijo que debería seguir su corazón, hacer lo que la hiciera feliz, no lo que otros esperaban de ella. Rodrigo mantuvo una distancia respetuosa de la decisión. Nunca preguntó lo que ella estaba pensando, nunca intentó influenciar, nunca hizo comentarios que pudieran ser interpretados como manipulación. Continuó siendo cariñoso, atento, presente, pero dejó claro que aquello era su elección y solo la suya. Y esa postura, más que cualquier argumento, hacía que Marina se enamorara aún más de él. Durante una de las noches de aquella semana torturante, Marina se despertó en medio de la madrugada y encontró a Rodrigo despierto a su lado, mirando el techo. ¿No puedes dormir? Él se volvió hacia ella. Pienso en cómo era mi vida antes de ti, vacía, mecánica, sin color, y cómo es ahora, llena, desordenada, imperfecta, pero real, viva. Y pienso que si te vas, tendré que aprender a vivir con la ausencia de eso, pero prefiero haberlo tenido y perdido que nunca haberlo tenido. A la mañana siguiente, Marina se despertó con una sensación de paz que no sentía desde hacía días. Tomó café con Rodrigo en un silencio cómodo, lo besó antes de salir y fue directamente al estudio. Clara, Bruno y Julia la estaban esperando en la sala de reuniones, ansiosos por la decisión. Marina respiró hondo y dijo las palabras que había ensayado mentalmente durante todo el camino. Voy a rechazar la oferta de Sevilla. Hubo un momento de silencio sorprendido. Clara fue la primera en hablar. ¿Estás segura? Es una oportunidad increíble, Marina. No queremos que te arrepientas por nuestra causa. Marina sonrió. No es por vosotros, o mejor dicho, no es solo por vosotros. Es por mí. Ella explicó, las palabras fluyendo con una convicción que la sorprendió. Pasé mucho tiempo de mi vida intentando probar mi valor, probando que era lo suficientemente buena, que merecía ser vista, que tenía talento, y este proyecto en Madrid sería una forma más de probarlo solo que en un escenario mayor. Pero me di cuenta de una cosa, no necesito ir a Madrid para probar nada, ya lo probé, aquí en este estudio con ustedes, en el proyecto de Malasaña. Me probé a mí misma que soy capaz, que tengo valor, que puedo hacer trabajos increíbles. Y lo más importante, encontré algo aquí que es más raro que cualquier oportunidad profesional. Encontré una familia, amigos, un compañero que me ve de verdad, y no estoy dispuesta a renunciar a eso. Lucas sonrió del otro lado de la mesa. ¿Y Rodrigo? ¿Tuvo influencia en esa decisión? Marina rió. Sí, la tuvo. Pero no de la forma que imaginas. Él me dijo que me apoyaría si iba. Dijo que me amaba lo suficiente como para dejarme ir. Y fue exactamente eso, el hecho de que él estuviera dispuesto a perderme para que yo pudiera brillar, lo que me hizo darme cuenta de que no quiero ir, porque finalmente encontré a alguien que me ama no a pesar de quién soy, sino por quién soy. Y eso vale más que cualquier proyecto, por más espectacular que sea. Cuando Marina llegó a casa esa noche, Rodrigo estaba en la cocina preparando la cena. Ella se quedó en la puerta observándolo, por un momento, a ese hombre que había aprendido a cocinar para ella, que había desmantelado muros emocionales construidos a lo largo de décadas, que había elegido el amor sobre el control. Él se giró y vio la expresión en su rostro. «Has decidido». No fue una pregunta. Marina caminó hacia él,
Lo abrazó por la cintura. Apoyó la cabeza en su pecho. Decidí, me quedaré. Sintió el cuerpo de él relajarse, un suspiro profundo de alivio escapando. Pero entonces él la apartó ligeramente para mirarla a los ojos. ¿Estás segura? Porque si es por mí... Marina negó con la cabeza. No es por ti. O mejor dicho, no es solo por ti. Es por mí, porque finalmente entendí que no necesito huir para probar mi valor. Ya sé lo que valgo, y elijo construir mi vida aquí, contigo, con mis amigos, haciendo el trabajo que amo. Rodrigo la besó con una intensidad que le quitó el aliento. Cuando se separaron, había lágrimas en los ojos de él. Gracias, susurró, por elegirme, por darme una oportunidad cuando no la merecía, por enseñarme a amar de verdad. Marina sonrió. Gracias por cambiar, por luchar contra tus demonios, por convertirte en el hombre que yo podía amar. Cenaron juntos esa noche, conversando sobre el futuro. Marina tenía ideas para expandir el trabajo del estudio Horizonte, quizás abrir una sucursal en otra ciudad española. Rodrigo compartió planes de cómo quería transformar su empresa, hacerla más sostenible y humana. Eran sueños compartidos ahora, construidos juntos, no en paralelo, sino entrelazados. Algunas semanas después, Rodrigo sorprendió a Marina con una propuesta inesperada. Renovamos nuestros votos. Marina lo miró confusa. Ya estamos casados. Rodrigo le tomó las manos. Sí, lo estamos. Pero aquel matrimonio fue un acuerdo. Frío, calculado, sin amor. Quiero casarme contigo de nuevo. De verdad esta vez. Con votos que escribamos nosotros que signifiquen algo. Quiero empezar de nuevo de la manera correcta. Marina sintió lágrimas en los ojos, como si él aún consiguiera sorprenderla, como si todavía hubiera capas de esa transformación suya siendo reveladas. La ceremonia tuvo lugar un sábado por la tarde, 3 meses después, en una capilla pequeña e íntima en Segovia. Solo amigos cercanos y familia. No había flores en exceso ni fotógrafos invasivos, solo simplicidad, verdad y amor. Cuando Rodrigo recitó los votos que había escrito, su voz temblaba de emoción. Marina Ferrer, me enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la vulnerabilidad es fuerza, que el amor verdadero no es sobre posesión, sino sobre libertad. Prometo pasar el resto de mi vida viéndote de verdad, apoyándote en cada sueño, amándote no a pesar de quién eres, sino exactamente por quién eres. Transformaste un matrimonio de conveniencia en un verdadero hogar, y pasaré cada día probando que merezco esta dádiva. Cuando Marina recitó sus votos, lloraba abiertamente. Rodrigo Almeida Vasconcelos, me enseñaste que las personas pueden cambiar, que los muros pueden ser derribados, que el amor puede florecer en los lugares más improbables. Me diste espacio para crecer y luego elegiste crecer conmigo. Prometo seguir siendo honesta, seguir desafiándote a ser mejor, seguir construyendo esta vida hermosa que hemos creado juntos. Me hiciste sentir vista, valorada, amada, y pasaré el resto de mi vida correspondiendo a eso. Cuando intercambiaron anillos esta vez, no fue un gesto mecánico, sino una declaración. Cuando se besaron, no fue para satisfacer a los fotógrafos, sino porque no podían permanecer lejos el uno del otro ni un segundo más. Y cuando salieron de esa capilla de la mano, ya no eran 2 extraños atados por un contrato, sino 2 compañeros que se habían elegido el uno al otro todos los días, en cada momento difícil, en cada decisión importante. El matrimonio concertado que comenzó como una transacción fría se había transformado, contra todo pronóstico, en un amor verdadero y profundo. Forjado por el dolor, por los celos, por el arrepentimiento, pero sobre todo por la elección diaria de ser vulnerables, honestos y presentes el uno para el otro. Marina y Rodrigo habían aprendido la lección más importante de todas: que el amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de 2 personas imperfectas, eligiendo trabajar juntas para construir algo real, algo duradero, algo que vale cada lágrima, cada desafío, cada momento de miedo.
Y en esa elección diaria, en ese compromiso renovado, encontraron no solo el uno al otro, sino también la mejor versión de sí mismos. Han pasado 3 años desde aquella ceremonia íntima en Segovia, y la vida de Marina y Rodrigo había tomado formas que ninguno de los dos imaginaba posibles aquella fría tarde de agosto cuando firmaron el primer contrato. El apartamento en Salamanca seguía siendo su hogar, pero ahora estaba irreconocible comparado con aquel espacio impersonal y gélido del principio. Las paredes blancas habían dado paso a tonos cálidos de terracota y verde musgo. Las plantas ocupaban cada rincón disponible, algunas que Marina insistía en cuidar personalmente, incluso matando la mitad de ellas en el proceso, lo que siempre arrancaba risas de Rodrigo. Fotografías de ellos dos, del estudio, de los viajes que empezaron a hacer juntos, cubrían aparadores y estanterías. El apartamento respiraba vida ahora, desorden controlado, amor visible en cada detalle. El estudio Horizonte había crecido significativamente. Después del éxito del proyecto en Malasaña, otros contratos importantes habían llegado, y ahora ocupaban un espacio 3 veces mayor en Chamberí. El equipo había duplicado su tamaño, y Marina se había convertido en socia oficial junto a Clara, Bruno y Julia. Ella lideraba el área de proyectos sostenibles, algo que se había convertido en su pasión y especialidad. Lucas todavía trabajaba con ellos, ahora como coordinador de proyectos, y se había convertido en uno de los mejores amigos de la pareja, cenando frecuentemente en su casa y contando historias que hacían reír a todos hasta doler la barriga. Rodrigo había superado completamente los celos y a veces incluso bromeaba sobre lo ridículamente inseguro que había sido al principio. La empresa de 1911. Rodrigo también había pasado por transformaciones profundas. Él había implementado programas de sostenibilidad en todos los proyectos, creado un fondo para becas de estudio para hijos de empleados y establecido una cultura de transparencia y respeto que se había convertido en referencia en el sector. Algunos de los ejecutivos más antiguos se habían marchado, incapaces de adaptarse a la nueva filosofía, pero una generación más joven y alineada con los valores que Rodrigo ahora defendía había tomado sus lugares. La empresa continuaba siendo lucrativa, quizás incluso más que antes, probando que humanidad y éxito financiero no eran mutuamente exclusivos. Una mañana de jueves, Marina se despertó con una sensación extraña en el estómago. Había estado cansada en las últimas semanas, atribuyéndolo al ajetreo de un nuevo proyecto importante que el estudio había conseguido. Pero esa mañana era diferente. Rodrigo ya había salido para una reunión temprano, así que ella se quedó unos minutos más en la cama, la mano instintivamente posándose sobre el vientre. ¿Será? No, era demasiado pronto para pensar en eso. Pero la duda plantada comenzó a crecer. De camino al estudio paró en una farmacia y compró un test de embarazo, guardándolo en el bolso con el corazón acelerado. Llegó al estudio intentando actuar con normalidad, pero Clara percibió inmediatamente que algo estaba diferente. Conocía a Marina demasiado bien como para no notar la ansiedad mal disimulada, la forma en que miraba el móvil cada 5 minutos como si esperara alguna noticia importante. A media tarde, cuando estaban solas en la sala de reuniones revisando planos, Clara le tocó el brazo. «¿Estás bien? Pareces distante hoy». Marina miró a la amiga que se había vuelto tan importante en su vida y decidió confiar. «Creo que puedo estar embarazada. No lo sé todavía. Compré un test, pero tengo miedo de hacerlo». Clara abrió los ojos de par en par y luego esbozó una enorme sonrisa. «Marina, esto es increíble. Tú y Rodrigo hablaron sobre tener hijos». Marina asintió lentamente. «Hablamos. En los últimos meses, varias veces. Él está más preparado que yo, creo. Todavía tiene miedo, ese miedo suyo de no ser un buen padre por el padre que tuvo, pero lo desea mucho. Y yo también lo deseo. Solo que ahora que puede ser real, estoy aterrorizada». Clara le tomó las manos. «Vas a ser una madre increíble. Y Rodrigo, ese hombre que aprendió a desmantelar muros emocionales por ti, va a ser un padre maravilloso. Todo saldrá bien». Marina respiró hondo.
dejando que el apoyo de su amiga la calmara un poco. Más tarde, sola en el baño del estudio, finalmente hizo el test. Los 3 minutos de espera parecieron 3 horas. Cuando vio el resultado, 2 líneas claras e inconfundibles la miraron de vuelta. Embarazada. Marina salió del baño en estado de shock, felicidad y terror, mezclados en una emoción indescriptible. Clara la vio y no necesitó preguntar. La respuesta estaba estampada en su rostro. Las dos se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras los demás en el estudio miraban confusos sin entender lo que estaba pasando. Marina decidió salir más temprano ese día. Necesitaba contárselo a Rodrigo personalmente, ver su reacción, compartir aquella noticia monumental de una manera especial. Paró en el supermercado, compró ingredientes para hacer su plato favorito, un risotto de funghi que ella había aprendido a hacer perfectamente a lo largo de los años. Compró también una cajita pequeña donde puso el test de embarazo con una nota simple: seremos 3. Cuando Rodrigo llegó a casa alrededor de las 7, encontró la mesa puesta, velas encendidas, y a Marina, con un vestido bonito y una expresión que él no conseguía descifrar completamente. «¿Qué es esto?», preguntó, sonriendo pero claramente intrigado. «¿Estamos celebrando algo?». Marina no pudo contenerse por mucho tiempo. Le entregó la cajita con las manos temblándole ligeramente. «Abre». Rodrigo abrió la caja, miró el test, luego a ella, luego al test de nuevo. Le llevó unos segundos a su cerebro procesar lo que estaba viendo. «Estás», comenzó, la voz fallándole. Marina asintió, lágrimas ya corriendo. «Estoy embarazada, vamos a tener un bebé». Rodrigo dejó caer la caja en el sofá y atrajo a Marina a un abrazo, tan fuerte que ella apenas podía respirar. Él estaba llorando, sollozos profundos sacudiendo su cuerpo de una forma que ella nunca había visto antes. Cuando finalmente se separaron, su rostro estaba mojado de lágrimas, pero él sonreía de la forma más genuina y alegre que Marina jamás había visto. «Vamos a ser padres, vamos a tener un hijo. Marina, me has dado todo. Me diste amor, me diste propósito, me enseñaste a ser humano de nuevo, y ahora me estás dando esto. No sé cómo agradecerte». Marina le tocó el rostro con cariño. «Ya me has agradecido todos los días por ser quien te has convertido, por amarme de la forma en que me amas, por construir esta vida hermosa conmigo». Los meses siguientes fueron una mezcla de preparación, ansiedad y alegría. Transformaron una de las habitaciones del apartamento en una guardería. Rodrigo insistiendo en pintar las paredes personalmente, aunque no tenía ninguna habilidad para ello, lo que resultó en salpicaduras de pintura en lugares imposibles y muchas risas. Marina continuó trabajando en el estudio el mayor tiempo posible, liderando proyectos hasta el 7º mes, cuando finalmente aceptó disminuir el ritmo. Rodrigo se volvió aún más atento, si es que eso era posible, despertándose de madrugada para satisfacer sus extraños antojos por combinaciones imposibles de comida, masajeando sus pies hinchados después de largos días, conversando con su barriga todas las noches. Fue Lucas quien organizó el baby shower, una celebración hermosa en la terraza del estudio, con todos los amigos y familia. Marina miró a su alrededor ese día, viendo a todas aquellas personas que amaba reunidas, y sintió una gratitud profunda por todo lo que había sucedido. Si alguien le hubiera dicho 3 años atrás que aquel matrimonio concertado la llevaría hasta allí, ella nunca lo habría creído. Pero la vida tenía sus propios planes, sus propias maneras de transformar contratos fríos en lazos de amor verdadero. Cuando entraron en trabajo de parto una madrugada de marzo, Rodrigo estaba más nervioso que ella. Olvidó la maleta que habían preparado. Volvió a buscarla. Casi chocó el coche en el estacionamiento del hospital de tan ansioso que estaba. Marina, incluso en medio de las contracciones, se reía de su versión descoordinada. En el hospital, él le tomó la mano durante todo el proceso, susurrando palabras de aliento, limpiándole el sudor de la frente, siendo exactamente el compañero que ella necesitaba. Y cuando finalmente escucharon el primer llanto del bebé,
Cuando pusieron a aquella criatura pequeña y perfecta en los brazos de Marina, ambos supieron que habían completado la transformación. Ya no eran dos personas atadas por un contrato, eran una familia. Rodrigo miró a Marina sosteniendo a su hijo y vio no solo a la mujer que amaba, sino también a la persona que había salvado su vida de maneras que ella ni imaginaba. «Gracias», susurró, besándole la frente, «por no haberte rendido conmigo, por haber visto algo en mí que yo no podía ver, por haberme dado todo esto». Marina lo miró con ojos cansados pero radiantes. «Nos salvamos mutuamente, Rodrigo. Tú me enseñaste a valorarme, a no aceptar migajas, a exigir ser vista de verdad. Y juntos construimos algo que ningún contrato podría haber previsto». Y mientras sostenían aquella vida nueva que habían creado juntos, Marina y Rodrigo supieron que su viaje, que comenzó con tanto hielo y distancia, se había transformado en algo cálido, vivo y eterno. Un amor que no fue encontrado, sino cuidadosamente construido día tras día, elección tras elección, hasta convertirse en el cimiento de todo lo que eran.